Gloria a Dios. Nuevamente Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es preciosa porque Dios nos ha dado la vida y nos ha dado la salud, ¿verdad? Algunos no tuvieron oportunidad en este día. No sé cuántos mueren diariamente, pero nosotros estamos, por la gracia de Dios, vivos y con salud, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero aprovechar el tiempo para transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y bueno, me gusta cada vez que mis hermanos oran por mí, ¿verdad? Para que el Señor nos use. Pero es importante porque es el alimento espiritual. Recuerden que nosotros necesitamos alimento para nuestro cuerpo. ¿Y qué de nuestra alma? Necesita el alimento espiritual, y esa es la comida de la palabra de Dios, que es el pan que Dios envía. Amén. Entonces quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 1, y quiero hablarte acerca de un llamamiento hacia la sabiduría. Dios nos llama, saben que Dios nos hace llamados, ¿verdad? Y uno de los llamados que nos hace, que está en el Deuteronomio, es el llamado hacia la sabiduría. Dios no quiere un pueblo simple. La Biblia habla del simple y la Biblia habla del sabio. Dios no quiere gente simple, sino que quiere gente sabia. Antes de leer, para que me dé a entender un poco más, porque recuerden que el domingo tengo el tiempo muy reducido y tengo que condensar todo, quiero que alguien me busque en Proverbios 14, capítulo 14, versículo 15, y vamos a leer el 16, el 15 y el 16. También, tal vez lo leo desde acá, porque si no, no lo van a escuchar bien. Proverbios, libro de Proverbios, déjenme encontrarlo, capítulo 14, versículo 15 y 16. Escuchen lo que dice. Por eso les digo, la Biblia habla del simple y la Biblia habla del sabio. Entonces, déjame decirte que uno de ellos eres tú, uno de ellos soy yo. O soy simple o soy sabio. Pero si eres simple, Dios te está llamando a que dejes la simpleza y que seas sabio. Una persona sabia no puede ser simple. Y definitivamente alguien que es simple no tiene sabiduría. O es una cosa o es la otra. Y aquí hay separación de dos grupos. No podemos separar ahora aquí. Los de la izquierda son sabios. No. Aquí es, tú sabes, tú conoces tu vida. Pero quiero dejarte saber hoy que si vamos a hablar un poco de quién es un simple y quién es un sabio. Y así te vas a encajar en el lugar que te corresponde. Y si eres simple, te voy a decir una cosa. Dios te está llamando a la sabiduría. Es un llamado a la sabiduría. Y Dios se lo hizo a su pueblo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 15 y 16. El simple todo lo cree. Eso es un grave problema. Dice, el 15 va. El simple todo lo cree, pero el prudente o el sabio mira bien sus pasos. Ese no dice amén. Hermanos, yo les digo una cosa. Yo siempre les enseño esto. Nunca, no me digan amén a la carrera.
O sea, analicen lo que estoy diciendo y pueden decir amén o amén, yo leí lo que el pastor está diciendo. Eso es ser un sabio, eso es tener sabiduría. Ahora el simple dice amén a todo. ¿Por qué? Porque no conoce. No se sabe si se está hablando la verdad o se está diciendo un disparate. Y se le puede decir amén a todo. ¿Ok? Es que amén significa, no estoy hablando en un término evangélico. Amén significa así es. O sea, una persona simple le dice así es a todo. Le cuentan algo, así es, porque no sabe, no conoce. Y eso es ser, según la Biblia, simple. Y nosotros tenemos que dejar la simpleza, porque la simpleza no es de Dios. ¿Ok? Entonces dice el 16, y el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El necio aquí, según el contexto, está hablando de una persona simple. Está diciendo que el necio es arrogante y es descuidado. Entonces Dios no quiere eso con su gente. Dios quiere que seamos un pueblo inteligente, un pueblo sabio. Hermanos, te voy a decir una cosa, y te lo voy a adelantar porque lo voy a decir más adelante, pero te voy a decir algo. Si tú comienzas a leer la Biblia, te lo puedo garantizar, tú te convertirás en una persona sabia. Porque si algo te da sabiduría en la Biblia, te convierte en una persona sabia. Hasta la manera de hablar. Cuando hagas algo en tu trabajo, donde quiera que estés, la gente va a decir, wow, o sea, qué bonito contesta. Qué bonitos son sus respuestas. Te van a halagar por lo que tú dices, por la forma que hablas, porque la Biblia te va a quitar tu manera de hablar. O nos va a quitar nuestra manera de hablar. Porque muchas veces las personas hablan muy simple, una manera muy simple de hablar. No tienen conocimiento. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento su pueblo perece. Dios no quiere que seamos simples. Y eso es con lo que quiero empezar. Y mira lo que dice en el libro de Deuteronomios, y vamos a regresar. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 1, y vamos a leer el versículo 2 también. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Ok, noten lo que viene diciendo, que a fin, cuando diga la palabra, por eso cuando porque le voy a enseñar esto, ¿no? Cuando en la Biblia encontremos algo a fin de, es el propósito por el cual habla lo primero. Por ejemplo, hoy en día que se ha confundido tanto y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de. O sea que eso tiene un propósito. Y hay gente que dice, yo soy apóstol y ni sabe cuál es el propósito. Ni sabe lo que tiene que hacer. Soy evangelista, no sabe qué tiene que hacer. Y soy evangelista y se va a las calles a predicar. Es muy bueno. Pero, bueno, hablando del ministerio evangelístico. O sea, es muy diferente a que hagamos la función evangelística. Pero alguien que tiene llamado un ministro, que es llamado con un don específico para predicar el evangelio, su fin no es solo ir a predicar a las campañas. Su fin es de capacitar a otros evangelistas. Entonces, si él capacita a 10, imagínense. O sea, en esto hay sabiduría. Si él va a predicar y gana 10, pues ganó 10. Qué bueno, gloria a Dios. Pero si él capacita a otros 10, entonces, y se gana 10 cada uno, son 100. Entonces la Biblia tiene sabiduría en eso, dice a fin de. Entonces yo solo doy esta explicación para que entendamos que a veces la palabra dice a fin de. Cuando diga la palabra a fin de, miremos qué es lo que dijo antes, porque el propósito por cual
ahí lo está diciendo. Y dice, aquí dice, dice, solo que me perdí un poco, permítame. A fin de que viváis. Ok. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios van a preservar nuestra vida. Hermano, la palabra de Dios va a preservar. Ay, Dios mío, el tiempo. Pero miren pues, un ladrón, si le dice, mira, es pecado robar, le va a preservar su vida. Porque si es simple, sencillo, y no entiende, se va, roba y lo mata. No preservó su vida. La palabra le podía preservar la vida, diciendo, no lo hagas. Eso trae consecuencias. Alguien que va a vender drogas va a decir, oh, lo voy a hacer una vez. La Biblia le dice, no lo hagas. Y de repente termina y entonces dice, y como es una tentación, lo hace una vez, dice, salí bien de esta vez, lo voy a hacer otra vez más. Y a la tercera vez, lo mata. Entonces, le hubiese preservado la vida si hubiera entendido. Entonces aquí dice, para preservarte, dice aquí, dice, para que viváis. Y otra cosa, y tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. O sea, esa es la bendición que Dios nos puede dar. Entonces dice, no añadiréis nada a la palabra que os he mandado, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. ¿Por qué pueden quitar la gente de la Biblia y por qué le puede agregar? Porque no la conocen. Sí. ¿No he escuchado ese gran versículo que yo no sé dónde está, que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Así dice la Biblia. ¿Por qué lo agregan? Porque no leen. Simple y sencillamente. ¿Y por qué quitan? Porque no leen. Porque a veces dice, le voy a decir por qué. Porque he encontrado tantas cosas, hermano. ¿Cómo explicarle? Hay a veces hasta ministerios que enseñan ciertas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Y qué bueno que no está el hermano hoy acá. Pero viene otra congregación y dice, y tiene un montón de años de ser evangélica. Y entonces salió de que no, porque yo no soy bautizada. No eres bautizada, de verdad. ¿Y por qué? Porque dicen que allá no me podían bautizar porque no soy casada. Y le hice la pregunta, ¿y dónde está en la Biblia eso? Que no te pueden bautizar porque no estás casada. No sé. ¿Ven? Eso es ignoramos la palabra. No hay ningún versículo que prohíba el bautismo. No hay ni uno. O alguien que cree eso, yo digo, démenos. Como le dije a alguien, y eso lo dije en otra ocasión, me dice, yo soy copastor, me dijo, y comenzó a hablarme y todo eso. Entonces me dijo, estamos en tiempos finales, porque mire que hay gente hoy que hace esto y que las hermanas, y le digo, yo ya sabía por dónde iba. Entonces le digo, miren, y lo hice sutilmente, la verdad. Le digo, mire pastor, dice que hay algunas hermanitas que hacen eso. Y yo sabía que no había ningún versículo de eso. Entonces le digo yo, miren, denme los versículos para reprenderlas y decirle que están en lo equivocado. Y me dice, es que mire pues, el hermano G. Ávila predicaba, y digo, mire, el hermano G. Ávila era un tremendo siervo, pero yo le estoy preguntando los versículos, ¿dónde está en la Biblia? Y solo me tocó y me dice, vamos a seguir hablando, porque no tenía base bíblica. Hermanos, tenemos que ser bíblicos. La doctrina tiene que estar aceptada según la Biblia, en creencias, cosas que hemos creído, cosas que han venido, nos han enseñado y seguimos de esa manera. Por eso el domingo pasado hablé de corrección, no tanto en la corrección de nuestros errores, también correcciones doctrinales, porque se ha venido enseñando de esta manera. ¿Vamos a seguir de esta manera? No,
Tenemos que ir a la luz de la palabra y descubrir y entender realmente qué está diciendo la palabra. Y entonces podemos hacer correcciones. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios. No en base a lo que yo pienso, hermano. Si lo pasamos a lo que yo pienso, todos pensamos diferentes. Toda la gente piensa diferente. O no sé, lo sugieres, no sé, bueno, aquí tal vez no ha sucedido, pero cuando, mire, error grande, reunión de mujeres, y se le ocurre al encargado de los sugieres decir, ¿qué color creen ustedes que sería aconsejable para el verano? Pues el error de su vida. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Ah? ¿Es sabio eso? No, hermano, ¿sabe por qué? Porque todos tienen diferentes gustos. Y si alguien dijo, miren, yo creo que un amarillo sería excelente, y escogen el blanco, ¿cómo va a quedar el que le gustaba el amarillo? Enojado va a terminar. Eso es. No lo quise decir aquí. Enojado porque no eligieron lo que a él le gustaba. Todos pensamos diferentes. Entonces no nos podemos basar a nuestros propios pensamientos. Hay que, mi hermano, perdonen que diga eso, pero hay que ser bíblicos. Tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios, haciendo la doctrina. Por eso, como les digo, tenemos que hacer ciertas correcciones que se han venido enseñando y lo vamos a corregir en base a la palabra de Dios. No en base a los pensamientos o que lo que yo crea, no. En base a la palabra. Bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque Dios está llamando aquí, mira, los está llamando a que sean gente sabia. ¿Por qué? Porque había un propósito. Mire, le voy a decir por qué. Porque era el pueblo que Dios había elegido. Y de repente los demás pueblos hubiesen visto la manera que ellos se conducían. Digamos que ellos hicieran algo bien tonto. Entonces, ¿qué iban a decir del Señor? Iban a hablar mal del Señor. Miren qué gente más tonta la que tiene. Ustedes son mi pueblo y ustedes son los representantes míos. Yo quiero que ustedes sean sabios. Y entonces aquí, miren lo que... bueno, como no me creen mucho, lo vamos a ir al versículo ahí del 4, versículos 6 y 7. A lo que dice. Porque esto es... está hablando aquí todo el contexto de esto. Así que guardadlos, está hablando de los mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todos los ojos de todos los pueblos. Al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo inteligente, es un pueblo sabio. Hermano, de verdad, la gente tal vez no te dice, pero sí se dan cuenta de tu sabiduría. Los cristianos son inteligentes. No tomamos buenas decisiones. No tomamos buenas elecciones. Sí, porque somos... No dice la Biblia que el sabio ve venir el mal y se aparta. Pero el simple sigue de largo. Y al rato, ¡pam! Pero el sabio se apartó. Y la gente se da cuenta. Lo que pasa es que a veces nos quieren, hablan de nosotros porque realmente no quieren comprometer sus vidas. Pero saben que somos un pueblo sabio. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor. Pero aquí dice que eso es lo que va a suceder. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? La ley nos da sabiduría, nos da inteligencia. Si la ignoramos,
prácticamente vamos a ser personas simples. Entonces tenemos que salir de la simpleza. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. Bueno, entonces, otra cosa. Proverbios capítulo 13, versículo 20. ¿Cómo salimos de la simpleza? Por si hay alguien aquí que no es sabio. No, siempre necesitamos un poco más. Si tú eres sabio, tú necesitas más sabiduría hasta que... si ya alcanzaste la sabiduría de Salomón, entonces está bien. Ni tampoco así, porque te voy a decir, ahora sigue la sabiduría de Jesús, que era más sabio que él. Porque Jesús mismo lo dijo. Alguien más sabio que Salomón está en este lugar. Entonces, si alcanzaste la sabiduría de Salomón, sigue la de Jesús. Y si le sobrepasa a Jesús, es imposible. Ahí sí o no. Bueno, entonces capítulo 13, versículo 20. ¿Cómo? 13:20 dije, ¿verdad? Ya me perdí entonces. Proverbios 13:20. ¿Cómo? Entonces, bueno, lo va a dar unos consejos la palabra de Dios. Recuerden que el consejo lo va a dar la palabra de Dios, no yo. Por eso estoy leyendo este versículo. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los simples o de los necios sufrirá daño. ¿Por qué? Porque sus amistades son simples. Sus amistades no son amistades sabias. Entonces, ¿qué debemos de hacer para alcanzar sabiduría? ¿Quiénes quieren alcanzar más sabiduría? Porque nosotros, hermanos, si yo les digo no somos sabios, todos somos. Bueno, ahí dice simple, ¿verdad? La palabra simple. Pero, ¿cómo somos más sabios? Queremos alcanzar sabiduría, ¿verdad? Entonces, júntate el consejo que dice la Biblia. Júntate con sabios. Y vas a terminar sabio. Juntémonos con simples y seguiremos siendo simples. No saldremos del hoyo. Simple y sencillamente, ¿verdad? ¿Claro o no está claro? ¿Cómo salieron los apóstoles de la simpleza? ¿Eran sabios los apóstoles? Vamos, eran gente pescadores. No estaban. Si hubiesen sido sabios, entonces están en el lugar equivocado. ¿Cómo salieron de la simpleza? ¿Cómo Pedrito, primero Pedrito y después el apóstol Pedro? ¿Cómo Pedrito era un simple pescador? Y luego lo escucharon hablar y decían, ¡wow! Dijeron la gente. Y déjame imaginar un poquito. Y le decía uno al otro, lo podía decir, no es ese Pedrito, yo no lo alcanzo a ver. Recuerden que eran más de 5,000 personas. Se convirtieron 5,000. Y las que no se convirtieron, agréguenlas. Y agreguen los niños. Entonces era mucha gente que había ahí. Y de lejos, de plano, ¿será Pedrito ese o el pescador? ¿O es otra persona? No, es Pedrito. No lo creo. Sí es Pedro. ¿Qué había sucedido? No lo conocían. Hermanos, dice la Biblia eso. ¿No son estos gente sin letras? Si hay una pregunta. Sí. ¿Cómo es que hablan de esa manera? Aleluya. Juntándose con la persona de Jesús. Si tú andas con Jesús y tú te juntas con Jesús, es imposible que no seas sabio. Hermanos, de verdad, si nos juntamos con Cristo, si andamos con Él, si caminamos con Él, vamos a terminar sabios, que hasta va a costar dejar la manera de hablar. Tú eres uno de ellos, yo no. Tú eres uno de ellos, no soy uno de ellos. A ese hombre ni lo conozco. Si hablas igual que él, se va a pegar la sabiduría de Cristo en tu vida. Amén. Ok.
ejemplo, juntarse con sabios. Habían 400 personas que eran simples y se habían metido en problemas, porque el simple siempre se anda metiendo en problemas. Eso es uno de los, ¿cómo se dice? Características del simple. Siempre anda en problemas, porque no toma buenas elecciones. Entonces se mete siempre en problemas. No te metas ahí. No, es que voy a defender. No te metas en ese pleito. Que el que se mete en un pleito, dice Proverbios, que es como que tomes a un perro por la cola. Te va a morder. Eso dice en Proverbios. Entonces, como tú ya sabes, me voy a meter en el pleito de esas dos familias. Ten cuidado. Porque es como que tomes un perro por la cola y te va a morder. Te vas a salir mordido. Pero como eres sabio o sabia, no te vas a meter. Pero vas a poder traer la paz. Es una forma diferente. Sería otro tema. ¿Cómo meterse? No así, de hacer de árbitro. ¿Cuántos árbitros han salido un día de un árbitro? Tenerlo así. Así vamos a salir si lo metemos en medio. Porque a árbitro no lo mandó el Señor. A procurar la paz y amor. Pero eso es muy diferente. Pero por el tiempo eso lo debemos. Habían 400 personas que estaban metidos en problemas por ser simples. 400. Y estaban huyendo, endeudados, se metieron en problemas. Otros sí habían hecho otras cosas. Ya 400 estaban en una cueva. Y llega un sabio ahí. Se llamaba David. Y esos 400 cuando lo escucharon decían: qué bonito habla este señor o este muchacho, porque era un muchacho todavía, y comenzaron a interesarse de la manera que hablaba y se juntaron con él y se hicieron a él. La Biblia dice que no se hizo David a ellos, que era más fácil, ¿va? Eso sería otro tema. Que nosotros tenemos que tener el carácter formado para que no nos hagan a nosotros y no pongan, bueno. Pero ahí dice que ellos se hicieron a David 400 personas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que fueron la gente más poderosa de Israel después. Eran simples. ¿Qué fue lo que sucedió? Que esa gente simple ahora era gente sabia y estaba entre los grandes. ¿Ustedes creen que David iba a poner gente simple al servicio de él, que eran los mejores hombres? No. Tenía gente inteligente con él, sabia. ¿De dónde había salido? De la simpleza. Entonces, con esto te digo, hermano, la simpleza es una elección. Nosotros elegimos ser simples o ser sabios. Amén. Nosotros lo elegimos. Y ya estoy terminando. Otra cosa, ¿cómo salir de la simpleza? Santiago 1:5. Esto lo voy a rápido. Libro de Santiago. Santiago 1:5. Santiago está como al final de la Biblia, no está al principio. Dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pedir. ¿Saben qué sucede? ¿Por qué Dios da así la sabiduría? La sabiduría se busca, pero Dios te da una porción. Puede darla. ¿Sabe por qué? Cuando tú pides sabiduría, a Dios le gusta. Es algo que a Dios le agrada. Si no le agradara a Dios, no estuviera escrito casi un libro entero, completo, acerca de la sabiduría, Proverbios. A Dios le encanta que alguien le pide sabiduría, y le dio, mire, Salomón le dio en el pum. Pide lo que quieres y yo te lo voy a dar. Así le dijo. Y entonces, eso sí que lo agarró dormido, porque lo agarra despierto, saber qué hubiera sucedido con ese Salomón. Bueno, después le pido perdón cuando llegue arriba, pero
Pero de verdad, lo agarró dormidito y le dice, Salomón, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Señor, tú me has dado a pastorear un pueblo muy grande. Dame sabiduría. No, hombre. Ahí sí el Señor se derritió. Por cuando, lea lo que dice. Le dio sabiduría. Y no solo eso. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le agrada que le pida sabiduría. Dios le agrada que quiera ser sabio, que lea la Biblia, porque ahí te da sabiduría y Él te va a aumentar, te va a dar una porción de sabiduría. Y entonces a Dios le agradó tanto que le dijo, sabiduría, Salomón, ¿quieres? Sabiduría se te ha sido dada. Y ahí viene lo demás. Es cuando Dios se desborda, cuando a alguien algo le agrada. Hay cosas que a Dios le agrada. Y un día hablamos de eso. Un corazón contrito y humillado. Aleluya. A Él le agrada. Gloria a Dios. No lo menosprecia jamás. Y no lo manda igual, hermano. Lo manda lleno, colmado de bendiciones. Porque Dios es un Dios abundante. Tú llegas a pedir $10 y Dios envía con 1,000, con 2,000, 3,000. Así es Dios, pero cuando tú le pides lo que le agrada. Mira, por eso dice, algunos no saben pedir, por eso no reciben, dice. Yo te enseñé hoy, pide sabiduría, le gusta. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces le dijo a Salomón, por cuanto no me pediste lo que pidieron los demás, sino que pediste sabiduría, sabiduría se te ha sido dada, pero también riquezas, gloria, porque no va a haber nadie más grande que tú en la tierra. Y así fue. ¿Por qué? Porque a Él le agradó lo que Dios, es lo que Él le pidió. Pide sabiduría. Te lo digo, a Dios le agrada. Y te voy a dar... bueno, hermano, a veces necesito un poquito más de tiempo. Pero bueno, avancemos. Entonces, pedirla. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas está entre los profetas menores antes de llegar al Nuevo Testamento. Oseas capítulo 4 y versículo 6 dice, mi pueblo he destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, ¿alguien contento está diciendo eso o está como algo enojado Dios ahí? ¿Cómo lo ven a Dios ahí? ¿Contento o enojado? Está enojado. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, porque no tiene sabiduría, porque la han menospreciado sus estatutos. Si tú menosprecias la Biblia, Dios te va a menospreciar a ti. Perdona que te lo diga. Pero si tú tomas un tiempo, te agrada la palabra, busca la palabra, entonces vas a agradar a Dios. O vamos a agradar a Dios. Lo vuelvo a leer. Mi pueblo es destruido. Hay una razón. ¿Por qué es destruido? Por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Para que no seas mi sacerdote. ¿Tú puedes ser sacerdote? ¿Para qué nos sirve? Porque Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Pero ¿de qué nos sirve llevar las insignias de sacerdote sin oficio de sacerdote? Preferir no ser sacerdote y hacer el oficio de sacerdote. ¿Sí me explico? ¿De qué nos sirve? ¿De qué? Un ejemplo. ¿De qué a alguien le sirve? Yo soy maestro, pero se siente y no les enseña nada. Pero viene alguien que adquirió cierto conocimiento y les comienza a enseñar. ¿Quién está haciendo la obra? ¿Quién vale más? El que está haciendo las cosas. Entonces de nada sirve que tengamos que Dios nos llame sus sacerdotes sin oficiar como sacerdotes. ¿Sí me explico? Porque el hecho de un llamamiento es para una función. No podemos tener el llamamiento sin la función, no sirve. Y aquí dice que para que seamos sacerdotes no vamos a perder eso si desconocemos su verdad. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Otro versículo más y termino.
Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es... Esta versión está mera, no se la digo mejor, no queremos... ¿Quién tiene la versión de las Américas? ¿Cómo dice? Es ignorante, es torpe, el que menosprecia la instrucción. Pero nosotros somos gente sabia que buscamos la sabiduría y vamos a leer la palabra. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermano, queremos ser sabios. Bueno, lo voy a decir así. Queremos ser sabios. Una de las cosas es, juntémonos con sabios. 2, pídele a Dios sabiduría. 3, lee tu Biblia. 3 cositas que te lo aseguro que si comienzas a hacerlo, van a haber cambios en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Suena un poquito fuerte, pero en realidad es necesario para que te vaya bien, para que nos vaya bien en esta vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor Dios. Bendecimos tu nombre y sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno que da en abundancia. Hoy, Señor, pedimos una porción más de sabiduría. Danos sabiduría. Necesitamos sabiduría para caminar, para hablar. Señor, para hablar necesitamos sabiduría. Para conducirnos en la vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gracias por tu pueblo. Yo sé, Señor, que tú les has dado una porción de sabiduría. Hoy pedimos más en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Sí, así